Porque aunque ustedes no lo crean, habemos quienes hemos perdido esa identidad. Después de esta cápsula regresamos con mi comentario. ¿Qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia es un término dado al estatus, comportamiento, cultura, en fin, es la manera de ser de las personas y como tal la distingue de las demás. Con lo anterior nace una pregunta, y la cual nos interesa saber como mexicanos que somos. ¿Cómo es la idiosincrasia del mexicano? Bueno, hablemos de sus raíces. Raíces españolas por Hernán Cortés. Indígenas porque solo México es un país verdaderamente mestizo. Hablando del carácter, somos discretos, orgullosos, soñadores, ocurrentes, creativos e imaginativos, y en ocasiones violentos y crueles. Hablando en un contexto social, para el mexicano la palabra éxito es el logro más importante que otro pudo alcanzar. La relación hombre-mujer es tensión y desconfianza. El mexicano no es jugador de equipo, es amante de las fiestas y con facilidad pide, pero con mucha dificultad se atreve a dar. En lo cultural, vemos que su lenguaje es fluido y formal. Su pasado permanece vivo al pensar que el dolor, el fracaso, sigue presente en la actualidad. Su presente es improvisado al escuchar siempre la expresión Dios proveerá. Y el futuro, ese vendrá por sí solo. Una de las características propias del mexicano, y que da tristeza mencionarlas, son la impuntualidad. No somos ahorrativos, entienden un no por un sí, es desordenado y sueña con la holgazanería. Pero, ¿por qué es así nuestra idiosincrasia? Se trata de un virus altamente contagioso, en el cual existe siempre el pensamiento negativo de lo que se puede hacer, enfocándose al pasado, cuando se tiene presente que no se pudo y se piensa que no se podrá hacer, porque huimos de la realidad y simplemente no la podemos enfrentar. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos del enfoque hacia el pasado? Es que se tiene presente lo que ocurrió con la sumisión indígena y los resentimientos que hay desde la conquista, y se piensa que hoy en día existe la misma sumisión de parte de nuestro gobierno, y por consecuente se cree que nada de lo que aspiras a hacer se podrá hacer realidad, y en realidad el que se logren las metas no depende del gobierno, funcionarios, etc., sino de cada quien que tenga el optimismo de cambiar las cosas. Nos conformamos en saber que alguien está trabajando por cambiar nuestro país, pero no hacemos nada por cambiarlo nosotros mismos. Lamentablemente somos personas que no somos capaces de reconocer que podemos hacer algo, pero cuando alguien lo logra es cuando nace el orgullo de ser mexicano. Somos un país en el que no hay interés por la lectura, por la política, por la economía. Solamente nos interesa ver ganar a la selección mexicana. Entonces, quizá por esto México está como está. El cambio no lo van a hacer nuestros gobernantes, ni nuestro querido presidente. El cambio lo lograremos nosotros cuando se nos quita el pensamiento de que nada se puede, el decir mañana o Dios proveerá, sin mover un solo dedo. El decir, ese trabajo no es mío, cuando soy parte del trabajo y no tengo la disponibilidad de hacerlo. Si no hay un verdadero cambio de fondo en nuestras mentes, familia, colonia, seguiremos igual en la misma situación. Si lográramos cambiar nuestra forma de pensar, creo que con más orgullo podríamos gritar, ¡Viva México! Pues creo que lo que nos menciona la cápsula que hemos visto no nos deja otra cosa sino de pensar que la solución siempre se la queremos dejar a los demás, ¿no? Y que cuando perdemos ese pensamiento, esa lucha por salir adelante, como siempre me lo ha discutido Perla, ¿no? Caemos precisamente en esa condición de la cual nunca nos hemos podido sacudir. Ok, después de esto, de este corte, volvemos para hablar de la pérdida de identidad. Exactamente, por decir, al contrario, creo que en ocasiones podría ser bueno el cambio de identidad, ¿no? Bueno, no el perder lo que es ser mexicano, pero quitarnos ese estigma. Exactamente, podría ser. Ese lastre, puede ser.
¿Usted cree que sea bueno cambiar de identidad o perder la identidad? Bueno, desde el punto de vista de perder la identidad como mexicano, no. Yo considero que México tiene una historia muy buena. También hemos tenido muchos éxitos como mexicanos. Yo creo que México es muy rico en tradiciones, en costumbres. México es un gran país. México es un gran país con sus propias tradiciones, con su propia identidad, lo que estamos manejando. Y ahorita que menciona el concepto de identidad, estas nuevas generaciones son las que están perdiendo el sentimiento de ser mexicanos, sobre todo aquellos estados que estamos en frontera, caso nuestro, Chihuahua, Ciudad Juárez. Aquí ya no celebramos tradiciones que antes eran muy mexicanas. En la frontera ya le apostamos que al Halloween, que Santo Claus, o sea, actividades, festividades que ni siquiera están en la historia de México, ¿no? Y que a lo mejor ni sabemos la historia de las festividades. Así es, y ahorita mencionaban fuera del corte algo muy importante, la educación que se imparte en las familias, dentro, en el núcleo más importante de una sociedad, que es la unidad familiar, la unión familiar, pero también la educación que se imparte en las escuelas. Tenemos que aceptarlo, es muy, y sobre todo en las escuelas públicas, es muy deficiente, es muy para cumplir un requisito de una calificación, para cumplir un requisito de que México se sigue preparando, que en México siguen todos estudiando, pero la realidad de las cosas, la educación en México es de muy, muy baja calidad, tanto así de que hace un par de meses, un mes, salieron reprobados en un examen que hizo el gobierno federal los estudiantes, y creo que también los profesores, que son quienes están preparando, pues ahora sí que a nuestros hijos, que son a quienes nosotros confiamos una parte del día, para que confiamos nosotros en que los van a preparar, resulta que quien los está preparando no tiene ni el perfil, ni la capacidad, ni los conocimientos para dar esa educación y complementar la que nosotros estamos dando en la casa. Entonces es algo muy importante la educación, y yo creo que de ahí empieza también, pues lo que mencionan, la pérdida de identidad. Sí, y aunado podemos señalar también que aquí el culpable es el gobierno, finalmente quienes provocan que nosotros como mexicanos perdamos nuestra identidad es el gobierno, y desde muchos puntos de vista. Primero, en las escuelas, yo recuerdo algunos años cuando llegando hacías honores a la bandera, el himno nacional, pues te inculcaban esa idea de ser mexicano, pues. Hoy en día la realidad de las cosas en las instituciones ya no se acostumbra. En los libros de civismo también tengo entendido que ya quitaron toda esa cuestión que tenía que ver con la identidad del mexicano. A un lado también podemos señalar que incluso nosotros como mexicanos, como particulares, resulta que nos restringen el derecho de portar la bandera, de usar los símbolos, el escudo nacional. Entonces el mismo Estado el que finalmente nos está llevando a esa pérdida de identidad. Bueno, estoy oyendo ambos comentarios y quiero ser un poquito contradictorio a lo que ustedes dicen, porque me daba cuenta yo, queremos hallar siempre un culpable, ¿no? De a veces nuestro fracaso o nuestra falta de desarrollo, y decimos que es el gobierno. Pero me estaba acordando de un caso de un niño allá por el sur de la República, que este niño en su escuela, un muchachito pues muy aplicado, que sus calificaciones siempre iban arriba de 9, 9.2, 9.5, hasta el 10, ¿verdad? Pero llegó el momento
en que esa educación que él estaba absorbiendo y que estaba sobresaliendo, de tal manera que tenía excelentes calificaciones, le llegó a decir el padre, ¿verdad? Ya no fue el gobierno, fue el padre mismo quien le dijo que pues después de cierto tiempo se le iba a llevar a trabajar al campo. Entonces, ¿quién fue el culpable ahí? ¿El gobierno? ¿O fue el padre? Es precisamente lo que dice Perla, ¿no? Que la educación empieza desde el hogar. Y quiere decir que si desde el hogar nosotros asumimos la responsabilidad de sacudir de nuestras nuevas generaciones ese estigma, ese lastre, esa condicionante que siempre hemos arrastrado tal vez hasta nosotros mismos, quiere decir que siempre vamos a seguir en las mismas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque siempre el mexicano busca, no, es que el presidente no sirvió, no, es que el gobernador no hizo esto, como que ahora me estoy contradiciendo yo mismo, ¿no? Pero no es eso, sino que me estoy viendo esos parámetros de que si el muchachito tenía buena educación, buena absorción de la educación que se le estaba dando y estaba sacando buenas calificaciones, ¿qué debe haber hecho el padre? Apoyarlo. Romper con el estigma. La educación que a él le dieron fue esa y fue lo que él retransmitió a su hijo. ¿Qué debía hacer? Romper con el paradigma, cambiar y apoyar a su hijo. Donde me gustaría puntualizar lo que dije en el corte, o sea, depende mucho del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque en realidad es la madre, es el padre quien forja a los hijos que en un futuro probablemente sea un representante legal, que en un futuro sea un político que nos represente a nivel internacional, y que si ese niño creció con una buena educación, creció con buenas raíces en su familia, obvio lo va a reflejar. Y si es nuestro representante, se va a generalizar y se va a visualizar ante nivel internacional probablemente la diferencia de personas. Sin embargo, como toda la vida lo hemos dicho, y yo he escuchado comentarios de jóvenes de mi edad que dicen, no, es que la escuela para mí no es. Es que no, mi papá siendo carpintero mantuvo a 5 hijos y nunca nos faltó nada. Y creen que es obligación o parte de su cultura seguir el oficio, por así decirlo, de su papá. Sí, exactamente. Sin embargo, ahí viene la educación de los padres, decir, oye, no, mijo, mira, yo pude hacerlo, pero ahorita ya hay otras oportunidades que puedes aprovechar, ahorita ya es otra sociedad, ahorita ya son otros tiempos, que está en él cambiar la mentalidad del hijo para que llegue a ser más que el padre. Claro. Entonces, está ahí lo que yo me refiero, el núcleo familiar dice mucho, y el núcleo familiar es el que va a reflejar en todos lados la educación del mexicano y la educación de la familia. Quiere decir que el núcleo familiar viene siendo el punto de partida para una nueva generación de mexicanos. Sí, siempre y cuando nosotros cambiemos esto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque precisamente el mexicano siempre se ha caracterizado por borracho y parrandero, y que se siente identificado y cree que le tocó la gloria porque la selección mexicana alcanzó un tercer lugar en el mundial, ya siente que es la gloria de todas las naciones, ¿no? Sin embargo, qué triste es que tengamos que hablar de esto cuando algunos de nosotros, les decía yo en el corte, que les iba a platicar la anécdota real y verdadera, como decía cierto personaje, de una persona que perdió su identidad. Resulta que aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, esta familia pues vivía siempre en la humildad, en la pobreza, en la marginación, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos, ¿verdad? Y establecerse en Estados Unidos. Al cabo de algunos años regresó uno de ellos a Ciudad Juárez. Como yo lo conocía, como era amigo mío, y es amigo mío todavía, ¿verdad? No importando sus deficiencias, llegó y luego me dice, oye, quisiera que me acompañaras a tal parte, dice, porque ¿sabes qué? Dice, ya no me acuerdo de mis size. Ah, carajo, le dije, ¿cómo que no te acuerdas de tus size? ¿Sí sabes lo que es size? Sí, lo del zapato. Le dije, no seas tonto, le dije, se llaman medidas, ¿verdad? Entonces ya estaba perdiendo su identidad, ¿no?